Bueno, arrancamos entonces. El día de hoy vamos a hablar sobre los reparos anatómicos del sistema óseo, también conocidos como accidentes anatómicos del sistema óseo, que era la temática para el día de hoy. Bueno, dentro de estos reparos anatómicos o accidentes anatómicos encontramos que son de tres tipos. Hay unos que son salientes o elevaciones o convexidades, hay otros que son depresiones o hundimientos o concavidades, y hay otros llamados agujeros o forámenes. Entonces, cuando encontramos eso sería como examinar el relieve de un hueso y darse cuenta de si hay una saliente, algo que se eleva, entonces entrará dentro de la clasificación de las elevaciones y tendrá diferentes nombres según sus características, que es lo que vamos a ver. Cuando algo se hunda, entonces hablamos de que es una depresión y entonces entrará dentro de las depresiones y aparecerán diferentes tipos de depresiones. Y cuando encontremos algo que atraviesa un hueso, hablamos de agujeros o forámenes. Dentro de estos agujeros o forámenes también aparecen lo que es el conducto, cuando ese agujero mmm, atraviesa, pero no sale enseguida, sino que va como por un canal, por un conducto como tal, y se demora para poder atravesar el hueso porque ese pedazo es muy grueso o algo. Entonces ya no se denomina foramen, sino que se denomina conducto. Comencemos. Entonces tenemos, el primero que vamos a ver son las elevaciones articulares. Entonces fíjate que dentro de las elevaciones, las salientes, hay unas que son articulares. ¿Qué quiere decir esto? Que ellas participan en lo que son las articulaciones. Dentro de ellas tenemos el cóndilo, que es esta estructura que ustedes ven aquí, de color verde. Aquí tenemos un fémur y acá tenemos un húmero. Entonces aquí tenemos unos cóndilos femorales y acá tenemos un cóndilo humeral. Existen otros cóndilos, por ejemplo, el cóndilo mandibular o del maxilar inferior, también es un cóndilo. Ahora, ¿qué características tiene él? Si lo ven, es más o menos redondeado y tiene una característica especial que como él está articulado, hace parte de una articulación, entonces esto que lo cubre, que es esta superficie articular, va a ser bastante lisa. Cuando nosotros pasamos los dedos por ella no se van a sentir poros, sino que se siente bastante lisa, porque ella en su momento, cuando en vivo, estaba cubierto por cartílago, para que se pudiera dar esto de el movimiento articular sin que hubiese un roce y lógicamente un daño de esa parte ósea. Entonces hace parte de lo que son estas articulaciones. Estas articulaciones, cuando veamos la clasificación de las articulaciones, nos daremos cuenta que estas articulaciones pertenecen a la clasificación de articulaciones condíleas o también llamadas elípticas, por la forma que tienen de eso de como una bolita, ¿ok? Como media, porque en realidad no es entera, una esfera entera. Tenemos otro tipo de elevaciones articulares, como son estas, que son las llamadas trócleas. Si ustedes las ven, ellas tienen formita, miren, como de un reloj de arena acostado, ¿no ven? Como un reloj de arena. Este es el mismo húmero, esta es una visión anterior, esta es una visión posterior. Fíjense que el húmero tiene en su visión anterior dos fosas, que después veremos, y en su visión posterior una sola fosa grande. ¿Ok? Entonces aquí vemos este tipo de elevación llamada tróclea. La palabra tróclea significa polea, porque ellas, miren aquí esto es donde está esto punteado, es más deprimido, porque por aquí pasa como si hiciera una función de polea y pasa una estructura, ¿sí? Que es la cavidad sigmoidea mayor o cavidad cubital, que hoy en día se conoce con ese nombre, eh, del hueso cúbito, para que se pueda hacer esta articulación. Entonces, existen otras trócleas también en el cuerpo. Entonces, siempre que veamos trócleas, hay bastantes trócleas en los dedos de las manos.
en las falanges hay trócleas, y por eso es que cuando a veces con el tiempo se produce degeneración de cartílago y se produce el engatillamiento, eso que ustedes han visto, el dedo en gatillo, el dedo que se quedó, que intenta pero no se puede, que quedó flexionado o que quedó contraído, perdón, quedó extendido y no puede volver a su posición de flexión. Entonces, estos famosos dedos en gatillo que queda en flexión. Tenemos también eh, dentro de estas elevaciones articulares lo que es la cabeza. La cabeza de un hueso solo aparece en los huesos largos. Su aparición está en los huesos largos. Aquí tenemos el húmero, el fémur y un radio. ¿Okay? Y fíjense que aparecen tres tipos de cabezas diferentes. ¿Okay? Entonces, aquí aparece la cabeza del húmero, cabeza del fémur y cabeza del radio. Fíjense que entre sí ellas son diferentes. Esta es como un tercio de una circunferencia, esta es como dos tercios de una circunferencia y este es diferente a una circunferencia, ¿verdad? Tenemos también eh, que estos también hacen como su superficie articular porque ellas se articulan en algunas cavidades. Por ejemplo, esta cabeza del húmero se articula en una cavidad llamada cavidad glenoidea, que está presente, que es una depresión que está presente en la escápula. Y esta, por ejemplo, se articula con una cavidad llamada cavidad cotiloidea o cavidad acetabular o acetábulo, que está presente en el hueso coxal o también llamado hueso ilíaco. Y la cabeza del radio se articula eh, con lateralmente. Esto cuando veamos, verán que el radio es uno de los huesos que más articulaciones tiene, porque se articula hacia lateral, se articula con el cúbito hacia el lado, por arriba se articula con el húmero, aquí con el cóndilo, y en la parte inferior se articula también con el escafoides, con el semilunar y con la cabeza del cúbito también. Entonces, fíjense que tiene 5 articulaciones este solo huesecito. Pero lo que nos interesa ahora es que su cabeza se articula hacia un lado, para hacer un poquito de rotación de lo que es la pronación que ayer vimos, eh, la hace hacia acá abajo y también utiliza esta parte, este borde de la cabeza, y en su parte superior se articula para hacer flexión con el cóndilo del húmero. Entonces esas son las tres elevaciones articulares que tenemos. Las otras, a partir de allí, vienen lo que son elevaciones, pero ya no están formando articulaciones. Entonces, después de una cabeza, aquello que nos une a la cabeza con un cuerpo, en este caso sería esto el cuerpo del hueso, y esto sería su cabeza, entonces le llamamos cuello. Entonces aquí tenemos el cuello, miren, el cuello anatómico de la Profe, cabeza. quisiera que lo interrumpa. Lo que pasa es que Cuéntame, al compañero Juan David se le cayó la llamada y dice que no puede ingresar no porque pueden ver. darle el permiso. Bueno, vamos un segundo. Bueno, entonces continuamos. Eh, entonces tenemos lo que es el cuello. Aquí vemos cómo entonces aparece después de esa cabeza, ese cuello. Aquí vemos este cuello del fémur, que sería el cuello anatómico, porque también aparece en ellos algo que se llama cuello quirúrgico, que en su momento cuando hablemos de cada hueso, hablaremos de esos cuellos, tanto un cuello anatómico como un cuello quirúrgico. En estos casos estamos viendo el cuello anatómico, aquel que esa estrechez después de la cabeza. Aquí tenemos el cuello del radio. Tenemos lo que son las ramas. Entonces, ¿qué es una rama? Una rama es cuando una porción del hueso se desprende de una porción principal de un hueso. Entonces, esto sería la porción principal
en este caso de la mandíbula o maxilar inferior, y de allí se van desprendiendo estas ramas, estas dos porciones que se denominan ramas. Si miren aquí arriba de las ramas, vamos a encontrar esto que vemos aquí, que miren lo que se ve bastante brillante porque es bastante liso. Encontramos unos cóndilos. Esto es un cóndilo, cóndilo mandibular o cóndilo del maxilar inferior, que recuerden es una eminencia, ustedes lo están viendo, y que es una eminencia articular. Se articula con eso que hacemos en los movimientos de elevación y depresión de la mandíbula para lo que es la masticación. Entonces una rama es eso que se desprende de un hueso principal. Entonces encontraremos algunas ramas, en algunos huesos del cráneo también encontraremos ramas. Aquí algunos le dan el nombre a esto de rama, pero la mayoría le dan el nombre de apófisis. Entonces, ¿qué es una apófisis? Es una elevación que tiene una base ancha, mírenla, una base más anchita, una base anchita, y termina casi en una punta que puede ser bien puntiaguda o puede ser roma. En este caso, por ejemplo, esta que es la apófisis estiloides, es una apófisis que es bastante puntiaguda. Por eso de estiloides, porque estilo significa delgado o puntiagudo. Y vemos aquí lo que es la apófisis mastoide del temporal y la apófisis cigomática del hueso temporal. Generalmente las apófisis son para origen o inserción de algunos músculos. Por ejemplo, aquí se origina un músculo llamado esternocleido mastoideo. Fíjense que tiene una porción que va al mastoide, externo una porción que va al esternón, cleido una porción que va a la clavícula. Por eso esternocleido mastoideo. Vemos también acá otra apófisis que está en la escápula, que se denomina apófisis coracoides. Y aquí se insertan unos músculos como son el músculo, la porción corta del bíceps braquial, la porción corta. También se inserta un músculo llamado coraco braquial, que es sencillo de entender su origen. Su origen coraco es de la apófisis coracoide y braquial porque termina acá en este tercio de la diáfisis del húmero, el tercio inferior, por acá termina, el coraco braquial. Y también se origina, ¿se acuerdan ayer que estábamos viendo lo que era profundo y superficial? Y decíamos que el pectoral mayor era o es superficial y debajo de él está el pectoral menor, que es profundo. Entonces el pectoral menor tiene un origen aquí en la apófisis coracoide, ¿okay? Lo que es el músculo pectoral menor. Entonces, apófisis es una elevación que tiene una base ancha y su fin, o sea, su punta es un poco más puntiaguda o menos, puede ser redondeada también, pero menos ancha bastante que la base. Tenemos aquí una cresta, como su nombre lo indica, están en un borde que se levanta de un hueso. En este caso, este hueso es el hueso coxal o hueso ilíaco, también llamado así, o hueso innominado en los libros antiguos. Miren, aquí tenemos esa cresta. Esta cresta, entonces, como es del hueso ilíaco, se llama cresta ilíaca. Las crestas suelen diferenciarse de otra que se parece mucho, que es la línea, que vendría después. ¿Por qué se diferencia? Miren una línea. Aquí vemos las líneas. Las líneas son mucho más delgadas. ¿Sí ven? Mientras que vamos a volver a la cresta. Miren, la cresta es mucho más gruesa. Y generalmente la cresta está en un borde. Entonces, aquí vemos la línea oblicua, la línea pectínea y vemos a esta línea que es la línea del borde posterior del fémur, porque esta es la parte posterior, conocida como línea áspera, porque usted le pasa los dedos de su mano y se dará cuenta que es rugosa, es áspera, no es un borde liso como si lo tiene, por ejemplo, el borde anterior del húmero o el borde anterior de la tibia, que es bastante cortante, es un borde bastante cortante. Este no, este es un borde que es rugoso. Usted lo siente y también todo se le da el nombre de línea áspera por eso. Vemos otra línea, mire, esto es el hueso occipital en la parte posterior de la cabeza, este es el agujero magno, o foramen magno o foramen occipital, y aquí vemos estas líneas
que es la línea curva occipital superior, línea curva occipital inferior. Entonces fíjense que es mucho más delgada que las crestas. Vemos también las espinas. Entonces una espina es muy parecida a una apófisis, pero ¿qué es la diferencia? Que ellas tienen, son mucho más puntiagudas y, y, y están en un borde. Entonces si vemos, este es el hueso ilíaco, hueso innominado o hueso coxal, que ya hemos visto. Esta es la cresta ilíaca, miren la que vimos por allá, que la vimos de verde, ahorita que hablamos de cresta. Y fíjense que en ella se presentan unos levantamientos, miren, puntiaguditos en esos bordes, miren. Aquí hay otro. Unos son superiores, otros inferiores. Esto, si nosotros miramos, esto es el pubis. Aquí también hay otro levantamiento y acá atrás otra puntita. Si nosotros miramos, esto es el pubis y esto que vemos aquí es el sacro y este es el coxis. Por lo tanto, esto será posterior y esto será anterior. De acuerdo a eso, entonces, si yo voy a nombrar esta espina, yo le daría el nombre de espina, se le da el nombre de espina ilíaca porque pertenece al hueso ilíaco. Anterior porque está en la parte anterior y superior, entonces le digo espina ilíaca antero superior. La que está por debajo de ella será espina ilíaca antero inferior. ¿Sí? Porque recuerden que esto hacia acá es anterior. Las que están hacia la parte posterior, entonces será espina ilíaca postero superior y espina ilíaca postero inferior. ¿Tienen que es sencillo? Solo hay que aprender y buscar los reparos anatómicos. ¿Cómo supe yo que esto iba adelante y que esto iba hacia atrás? Hombre, sencillo. Miro el pubis, pero si se me enreda el pubis, hombre, el sacro me sopla enseguida. Aquí está la columna vertebral que se articula con ese hueso sacro y el coxis, eso es posterior. Encontramos también estas espinas, que son las espinas ciáticas o isquiáticas, también le dan el nombre. Tenemos también esta espina, que es la espina del pubis, que es la que se junta con el otro lado y me forman la sínfisis pubiana. Sabemos también, miren, si yo miro esto aquí, esto es la cavidad cotiloidea donde se articula, miren que es una depresión donde se articula la cabeza del fémur. Por lo tanto, yo diría que este coxal o hueso innominado es derecho o izquierdo. ¿Ustedes qué dicen? Derecho. Ok, es derecho, perfecto. Esto es posterior, esto es anterior y lógicamente el fémur articula aquí y él va hacia afuera. Muy bien, eso es derecho. Vamos a tubérculos. ¿Qué es un tubérculo? Entonces, un tubérculo también es una elevación. Recuerden que todas estas son elevaciones, son convexidades, pero no son tan pronunciadas. ¿Ok? No son tan grandes, son rugosas sí, pero no son tan pronunciadas. Hay que diferenciarlas de las tuberosidades y ahorita las miramos las tuberosidades. Aquí tenemos dos tubérculos, que este es el tubérculo mayor, perdón, el tubérculo menor, y este que es el tubérculo mayor del húmero. Antiguamente se le daba el nombre de troquín al tubérculo menor y de troquíter al tubérculo mayor. ¿Okay? Acá también tenemos en el fémur, esto es acá en el húmero, esto en el fémur tenemos el tubérculo del tercer aductor. Entonces aquí hay unos músculos llamados músculos aductores, que son no más que los músculos que me ayudan a la aducción de los miembros inferiores. Y según vimos el día de ayer, aducción, ¿qué es? ¿Aproximación o separación? ¿Qué dicen? Aproximación. Aproximación. Entonces los aductores son aproximadores, ¿verdad? Ok, entonces el tercer aductor hace una de sus inserciones aquí en ese tubérculo. Por eso se llama tubérculo del tercer aductor. Tenemos las tuberosidades. ¿Qué pasa con las tuberosidades? Las tuberosidades son un poco más pronunciadas y tienen una característica, que su largo es muy parecido, no igual,
O sea, no son un cuadrado, una esfera, pero son muy parecidos su largo y su ancho. Tenemos la tuberosidad, esta que tenemos aquí, que es la tuberosidad isquiática, que está en el isquion, que forma todo este hueso llamado hueso coxal. Y tenemos esta tuberosidad, esta es la tibia, que es la tuberosidad anterior de la tibia, ¿verdad? O tibial anterior, como usted le quiera decir. Importante que esta tuberosidad isquiática, cuando el cuerpo humano está sentado, cuando estamos sentados, el peso de nuestro cuerpo descansa sobre esta tuberosidad isquiática. Importante acá que aquí se inserta el tendón, también parte de lo que es el tendón del músculo cuádriceps. Entonces, cuando nosotros golpeamos para hacer el reflejo del cuádriceps o reflejo patelar, golpeamos, este es el tubérculo por encima de él, entre la inserción aquí en el tubérculo y la inserción que hace en la rótula. Entonces, en esta zona sentimos como un colchoncito y ahí golpeamos con el martillo de reflejo y se produce la extensión de la pierna. Vamos entonces con las depresiones. En cuanto a las depresiones, encontramos lo que son las fosas. Entonces, habrán algunas fosas que se diferencian por su función. Entonces, algunas fosas van a recibir a un hueso, o sea, que un hueso llega a ellas. Mientras que otras fosas, por el contrario, sirven como para origen o inserción de músculos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuevamente el húmero. Aquí. Y esto es una vista anterior, ¿recuerdan? Dos fosas. Una vista posterior, una sola fosa. Aquí vemos la tróclea, que ya la conocemos con su forma de reloj de arena. Mírenla aquí, por delante, con forma de reloj de arena. Y de este lado encontramos el cóndilo humeral. Esto aquí es medial, esto es lateral. Ahora, encima del cóndilo encontramos esta fosa. Ahí estoy poniendo el puntero. Esa fosa está encima del cóndilo. Entonces, en la nomenclatura antigua, como estaba encima del cóndilo, decían fosa supracondilia, porque está encima del cóndilo. Y de hecho, aún si la llamamos así, pues lo comprendemos. En la nomenclatura moderna le dan el nombre de fosa radial. ¿Por qué? Porque la cabeza del radio que se articula aquí con el cóndilo humeral, cuando usted hace flexión del codo, o sea, flexiona el antebrazo sobre el brazo, esa cabeza llega hasta aquí. De hecho, usted no puede seguir, por más que quiera, echando más el brazo hacia atrás, porque haciendo más flexión, porque ella se lo impide. Parte de ella le impide esa cabeza que llega hasta ahí. Le va a impedir que usted haga más flexión del antebrazo sobre el brazo. Del otro lado, encontramos esta fosa que recibe el nombre, a pesar de que está por encima de la tróclea, no se llama supratroclear ni nada de eso, se denomina coronoides, porque hay una apófisis llamada coronoides que pertenece al cúbito y que llega hasta esta zona. También descansa allí e impide, junto con la de este lado, con el radio, que la flexión se haga total. ¿Okay? En la parte posterior, por el contrario, encontramos otra fosa, miren, que es bastante pronunciada, y en ella también una parte del cúbito, que es como un gancho, que está en la parte posterior y que nosotros cuando nos lo tocamos decimos que es el codo. Ese señor se denomina olecrano, y entonces esa fosa se llama fosa olecraniana. Fíjense entonces que estas tres fosas me están recibiendo a huesos. Pero en cambio, si nos vamos a la escápula que tenemos aquí, vemos que esto es la espina de la escápula, este accidente que vemos aquí en la mitad, bueno, en la mitad no, en un tercio superior, que la está atravesando. Se llama espina del omóplato o espina de la escápula. Debido a eso, entonces, esta fosa que está por encima de esa espina y que es superior se llama fosa supraespinosa porque está por encima de la espina de la escápula. Entonces, esta fosa superior es la supraespinosa y esta fosa inferior es la infraespinosa.
Por el contrario, estas sirven para el origen de unos músculos que llevan el mismo nombre. Entonces aquí en la supraespinosa, la superior, se origina el músculo supraespinoso y en la inferior se origina el músculo infraespinoso. Si nosotros pudiéramos aquí mirar, voltear esto para verlo, porque esto sería una vista posterior, esto. Si lo pudiéramos ver, la escápula hacia adelante ya también presenta otra fosa, una fosa que prácticamente son estas dos fosas unidas. Y se conoce con el nombre de fosa subescapular también para un músculo llamado músculo subescapular. Entonces, para que vean que hay fosas que sirven de origen a músculos y otras reciben partes óseas. Veamos estas diferencias. Entonces, aquí tenemos tres cosas que a veces nos confunden. Uno es el surco, el otro el canal y el otro la ranura. Entonces veamos, ¿qué es un surco? Entonces un surco es una depresión, mire. Aquí estaba la superficie y una depresión. Es redondeada, es profunda, ¿sí? Más o menos profunda, redondeada, pero no es muy ancha. ¿Quiénes pueden hacer surcos? Lo pueden hacer los vasos sanguíneos, los nervios, ¿sí? E inclusive algunos tendones también pueden hacer algunos surcos. Un canal, el canal por el contrario no es tan profundo, es más superficial, pero es mucho más ancho. Por lo tanto, no es redondeado, no es tan redondeado. Y la ranura no es redondeada, es biselada, mire. Es como si alguien hubiese quitado aquí una cuñita y queda con una forma de V. Eso es una ranura. ¿Okay? Entonces ya tenemos surco, canal y ranura. Vamos a verlos. Aquí tenemos unos surcos, ¿verdad? Aquí tenemos nuevamente el húmero, visión posterior, ¿se acuerdan? Una sola fosa, la fosa olecraniana. Y aquí vemos la tróclea, con su formita de reloj de arena, ¿verdad? Aquí vemos que miren junto a ella, de este lado, que es el lado medial, este sería lateral, aparece un surco, ¿sí? Una depresión. Esta depresión por aquí pasa un nervio que es el nervio cubital. Entonces se conoce con el nombre de surco para el nervio o del nervio cubital, como usted le quiera decir. Ese es allí, esa parte donde pasa ese nervio, que si usted se lo golpea le pasa un corrientazo por toda la mano. A muchos de nosotros nos ha pasado que cuando estábamos en presencialidad, ya sea en el colegio o en la universidad, alguien mueve un pupitre detrás de nosotros y nos golpea con el brazo del pupitre esa zona y nos pasa el corrientazo. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento se golpea allí al nervio cubital que está pasando por ese surco y que en ese momento está bastante superficial en esta zona. De este lado tenemos el cráneo, estos son los parietales, este sería la sutura sagital. Si la vemos desde afuera, veríamos la sutura sagital que me está uniendo a los dos parietales. Aquí vemos un surco. ¿Se acuerdan que dijimos que los vasos sanguíneos dejaban surco? Entonces este es un surco que lo está dejando un seno venoso, porque existen senos que son de huesos, y ahorita lo vamos a ver. Hay unos espacios llamados senos en los huesos, son unas cavidades, y existen unos senos venosos. Los senos que la mayoría de personas le dice senos, que son las mamas, no se denominan senos, ellas son mamas, pero la mayoría de personas le dicen seno. Entonces, cuando hablamos de seno, estamos hablando de esto. O hablamos de los senos, que son de los huesos neumáticos, que ahorita veremos, o estamos hablando de senos venosos. Entonces, de senos venosos o senos arteriales también. Hay un seno, el seno carotídeo, hay varios senos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos acostamos a dormir y colocamos la mejilla en la almohada, a veces la tela que cubre la almohada se arruga y nosotros nos quedamos allí 30 minutos allí dormiditos. De pronto nos levantamos y cuando nos levantamos nos quedan unas marcas en la piel. A eso se le da el nombre de impresiones, nos dejan unas impresiones.
Entonces, un surco también son más o menos eso. De hecho, algunas veces esos surcos se les dan el nombre de impresiones. Por ejemplo, esto que ustedes ven aquí, miren, es la arteria, las impresiones que deja la arteria meningia media en el hueso, miren. Deja esas impresiones de estar allí presionada todo el tiempo, dejó esa impresión. También se conocen como surcos, surcos de la arteria meningia media. En la nomenclatura antigua se conoce como hoja de higuera, porque parecen las nervaduras de una hoja de higuera. Y este que tenemos acá es el seno venoso, como está en lo que sería la parte sagital, miren, porque sería donde va el plano sagital en toda la línea media, se denomina impresión o surco del seno venoso sagital. Estos senos venosos son importantes cuando veamos sistema nervioso y veamos meninges, nos daremos cuenta de la importancia que ellos tienen para el drenaje venoso de todo lo que es el cerebro y el cráneo como tal. Veamos qué es un canal. Entonces ya dijimos que el canal no era tan profundo, que era más amplio, sí, era más llano, pero no era tan redondeado. Entonces tenemos aquí nuevamente nuestro húmero y miren que tenemos un canal. Esto es visión posterior, ¿verdad? Una sola fosa. Esto sería visión anterior, dos fosas. Entonces, vemos aquí cómo aparece un canal, miren. Este canal que se tuerce, conocido anteriormente como canal de torsión, se conocía antes, porque es como si usted estuviera torciendo la parte superior del húmero y la parte inferior, esa lo estuviera torciendo. Entonces le dan el nombre de canal de torsión. O en la nomenclatura eh, moderna le dan el nombre de canal del radio o canal para el nervio radial. Eh, del radio, no del nervio radial, canal para el nervio radial. Así también le dan el nombre. Importante porque aquí entonces el nervio radial, mire, eh, hace un giro, ¿verdad? Hace un giro y se va hacia adelante. ¿Qué importancia radica esto? Que cualquier lesión a este nivel en el húmero, mire, en región posterior, debemos comprobar que el nervio radial no se haya dañado. ¿Y cómo hacemos para comprobarlo? Le pedimos al paciente que nos haga extensión de los dedos de la mano y de la mano, porque el nervio radial inerva los músculos extensores. Entonces le pedimos eso al paciente. Si el paciente no logra hacerlo, quiere decir que hubo una lesión del radial. También en las fracturas es fácil que se dañe. Cuando hay fracturas de la diáfisis del húmero puede ocurrir estos daños. Entonces eso hay que saberlo prontamente, porque entre más rápido se actúe, pues el pronóstico es mucho mejor. Entre más tarde se sepa la lesión, se actúa más tarde y el pronóstico va a ser peor. Tenemos otro canal. ¿Se acuerdan de aquí donde estaba el tubérculo menor y el tubérculo mayor del húmero? O troquín y troquíter. Entre los dos pasa este canal, que se conoce con el nombre de canal intertubercular, porque está entre los dos tubérculos. Eso en la nomenclatura moderna. En la nomenclatura antigua se le denominaba corredera bicipital, porque por allí transcurre o corre el tendón del bíceps braquial, por eso lo de corredera bicipital. También en algunos libros aparece como surco intertubercular, para que sepan. Ranura. Entonces ya vimos que ranura era como si usted le pegó un hachazo, un machetazo al hueso. Eso es una ranura. Es bastante, tiene forma de V, es bastante delgada, no tiene redondez, se ve bastante estrecha. Miren, aquí hay una. Esta es la apófisis mastoides del temporal, pero vista, tiene una visión que estamos viendo desde abajo, ¿verdad? Es la parte inferior lo que estamos viendo. Allí hay esta ranura que se conoce con el nombre de ranura digástrica. Y como su nombre lo indica, allí es el origen de la porción posterior o vientre posterior del músculo digástrico, porque él tiene dos vientres, por eso se llama digástrico, dos vientres.
Uno anterior y uno posterior. Entonces el vientre posterior se origina ahí en esa ranura, la ranura digástrica. Veamos las escotaduras. Con esta nos vamos a encontrar bastante. Los libros nos dicen que es una depresión que tiene forma de U. Miren que aquella, la de la ranura, la forma de V, esta es forma de U. ¿Okay? Para mí, yo siempre enseño que es como cuando usted le da un mordisco a una galleta. ¿Sí? Que usted le dio un mordisco a una galleta y quedó la forma. Ahora, la escotadura, siempre cuando decimos esto es una escotadura es porque está en un borde. ¿Sí? Entonces, siempre aparecen los bordes. Miren que aquí está en este borde superior del manubrio del esternón. Este es el esternón, este es el manubrio. Y aquí está, en el borde superior aparece esa escotadura. Esa escotadura se conoce como escotadura, como es del esternón, escotadura external. En los libros antiguos se conocía como horquilla external. También se le da el nombre de escotadura yugular. También se le da ese nombre. Al lado, de este lado y de este lado, miren que aparece otra forma de U, otra escotadura. Esta escotadura, además de ser una escotadura, pues también, si lo podemos ver, puede ser dos cosas. O una escotadura, y podemos llamarla así, o podemos llamarla carilla articular, porque en realidad allí también se va a articular, que aquí está desarticulada, la clavícula, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, o es escotadura, o podemos decirle carilla articular, que todavía no las hemos visto, pero ahorita las vamos a ver las carillas. En el hueso ilíaco, o hueso coxal, o hueso innominado, que es todo este hueso, que está formado por tres huesos que están soldados entre sí, que son el isquion, el pubis y el ilión. Aquí aparecen también, miren, estas escotaduras. Recuerden que esta es la espina ciática o isquiática, esta es la tuberosidad isquiática, esta es la espina del pubis, ¿se acuerdan? Entonces esta es la espina ciática. Encima de ella vamos a encontrar una escotadura en el borde, forma de U, miren, como si hubieran metido un mordisco, que se denomina escotadura ciática mayor. Y la que está por debajo, miren que es más pequeña, menos pronunciada, se va a llamar escotadura ciática menor. Entonces, fíjense lo que son escotaduras. Las escotaduras siempre están en los bordes. También, acá les quiero mostrar, aquí, miren cómo aquí hay otra escotadura. Ya se las delimito. Esta escotadura que está presente en la escápula u omóplato. Aquí al lado aparece esta apófisis, que es la apófisis coracoides, perdón, que ya la habíamos visto. Entonces la escotadura se llama escotadura coracoidea. Fíjense que también está en un borde, en el borde superior de la escápula. Encontramos los senos. Entonces son cavidades que tienen algunos huesos. Entre esos, los huesos de la cara, de la cabeza, o sea, de cara y cráneo, van a tener sus senos. Tres son craneales, tres huesos son del cráneo que tienen senos y uno es de la cara. ¿Cuáles son? Entonces tenemos el hueso frontal que tiene su seno llamado seno frontal. Miren que es una cavidad dentro de ese hueso. Se dice que estos huesos son neumáticos porque el aire que entra en la cavidad nasal también llega hasta esta zona de estos huesos. Esos son los famosos senos que cuando se inflaman producen la famosa sinusitis. Ellos están recubiertos por el mismo epitelio que cubre la cavidad nasal. Es epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, no queratinizado, y por lo tanto es productor de mucina, de moco. Por eso ellos también producen moco. Y cuando se inflaman, producen demasiado moco y comienza todo este cuento de lo que es la sinusitis. Allí encontramos entonces el seno frontal, seno esfenoidal, el seno etmoidal, que es este de color oro, este es el etmoide, entonces dentro va a tener el seno etmoidal. Y este que vemos como color tierra es el maxilar superior, que también tiene el seno del maxilar superior. De hecho, ese es el seno más grande de los cuatro senos. A estos senos, como están a los lados
de la cavidad nasal, que es esta, se les denomina senos paranasales. Recuerden que ya vimos ayer que el prefijo para significa al lado o del lado de. Entonces, se denominan senos paranasales. Eso es un seno, ¿ok? También como senos, dentro de esos mismos senos hay unas cavidades más pequeñas que se llaman celdillas. Aquí aparecen unas celdillas hemorroidales que luego las veremos, son más pequeñas, pero también pueden en ellos, son neumáticas, entra aire y también eh, mucina, porque también están cubiertos por epitelio estratificado cilíndrico ciliado, no queratinizado. Aquí encontramos las carillas articulares. Miren, estas son las vértebras y vemos las carillas articulares. Estas son vértebras torácicas. ¿Cómo sé que son vértebras torácicas o dorsales? Sencillo, porque son las únicas vértebras que se articulan con las costillas y por lo tanto deben tener carillas articulares para las costillas. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando veamos columna vertebral, aprenderemos a diferenciarlas cuando tengamos las vértebras. Entonces decimos, sí, esta vértebra por esto vamos a buscarle unos reparos que son propios de cada grupo y hay unas que tienen su reparo. Todos pasamos por aquí, todos lo aprendimos y todos los que han pasado por aquí lo han aprendido y ustedes también lo van a aprender. Ahora mismo de pronto lo ven así como que difícil, pero eso es sencillo. Lo único es darle y darle hasta que lo vamos aprendiendo. Aquí no se vemos las carillas. Estas son las carillas articulares, que por eso le decía que la escotadura que veíamos allá en el esternón a los lados, que era la escotadura para la clavícula, es también una carilla articular. Vemos también aquí lo que son las fisuras o hendiduras, en este caso la hendidura o fisura orbitaria superior, y por esta zona van a transcurrir varias estructuras nerviosas, estructuras vasos sanguíneos, tanto venosos como arteriales. Tenemos también lo que son los meatos. Entonces, fíjense, esto es cavidad nasal. Esto, para que ustedes sepan, esto es cavidad nasal y lo que hicimos es un corte sagital. ¿Eh? Hicimos un corte sagital, quiere decir que aquí estaría más o menos la naricita. ¿Ok? Aquí estaría. Y entonces nosotros lo estamos viendo como un corte sagital, estamos viendo de lado, ¿verdad? Aquí tenemos estos el etmoides, para ponerlos en contexto, esto es el etmoides, este es el esfenoides, ¿no? Este es el maxilar superior, aquí tenemos el palatino, y aquí tenemos esto que es el cornete inferior, que es el único de los cornetes que después veremos que es óseo. Los demás cornetes, esto aquí forma el cornete superior y el cornete medio, se forman de repliegues de epitelio, no son óseos, como si lo es el cornete inferior. Entonces aquí vemos esto que ustedes ven en verde, en este espacio, se denominan meatos. ¿Okay? Entonces, así como hay unos cornetes superior, medio e inferior, también hay unos meatos superior, que aquí no lo vemos, tendríamos que quitar esto de estas masas laterales del etmoides para poder verlo. Habría también un meato medio y un meato inferior. Ahora, entonces, ¿qué es un meato? Un meato es esa zona, que puede ser una cavidad o puede ser una zona, en donde drena un conducto. Entonces, miren aquí, yo no sé si ustedes ven eso negrito, es un conducto que está drenando ahí a ese meato inferior. Ese es el que viene del seno del maxilar superior. Y acá drena también, en esta zona, en el meato inferior, van a drenar otro de los senos paranasales. En el meato superior también van a drenar uno de los senos paranasales. Entonces, fíjate cómo en todas estas zonas están drenando a través de conductos y entonces esos conductos drenan a esa zona. Por eso esas zonas se llaman meatos. ¿Okay? Ahí tenemos nuestros meatos. Acá, en esta, que es el temporal, vemos el conducto auditivo externo. ¿Cuál es ese conducto? El que yo cuando me rasco la oreja, me la rasco donde usted, que no debe hacerlo, meterle nunca nada de eso. Usted le mete copito Johnson, hay otro que le meten una vinchita, no sé qué. Ese es el conducto auditivo externo.
por allí ingresan lo que son las ondas sonoras para golpear con el tímpano. Y si ustedes ven ese orificio, entonces es el conducto auditivo externo. Ahora, esto que está por fuera, ustedes ven que es como una zona o cavidad donde drena ese conducto, donde sale ese conducto auditivo externo. Miren que esa zona se denomina meato. Ahora, como es meato y tiene que ver con sonido, está ahí en el conducto auditivo, se le da el nombre de meato acústico. Entonces, para que sepan, entonces fíjense que el meato es esa zona donde drena un conducto. Aquí tenemos unos agujeros, miren este gran agujero que se denomina agujero magno, también conocido como agujero occipital, porque está en el hueso occipital. Aquí a los lados vemos los cóndilos, miren, los cóndilos del occipital, así como el cóndilo humeral, cóndilo femoral, cóndilo eh, de, del maxilar inferior. También, como ya sabemos, son superficies articulares, miren, porque se va a articular con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Aquí encontramos otros agujeros, encontramos el agujero oval, el agujero redondo menor, encontramos el agujero rasgado anterior, el agujero rasgado posterior o agujero yugular, porque por ahí atraviesa la vena yugular, por ahí sale esa vena yugular. Entonces, miren dónde están todos esos agujeros, ¿sí? Aquí también encontramos el agujero carotídeo. Y vemos que son conductos. ¿Se acuerdan que dijimos entonces? Miren, aquí habría, si ustedes ven, esto es como un alfiler que está traspasando, entrando por un foramen y saliendo, pero miren todo el recorrido que tiene. Entonces, quiere decir que esto es un conducto, ¿sí? Entonces se conoce como conducto hipogloso porque por ahí pasa el nervio hipogloso, o conducto o hiato hipogloso, como ustedes quieran. Los hiatos también pueden conocerse como conductos, sobre todo si son más anchos. Se les da el nombre de hiatos también. Acá tenemos el que ya conocemos, que es el conducto auditivo externo. Esto es el temporal, este es la apófisis mastoide, entonces este es el conducto auditivo externo que vimos ahorita. ¿Alguna pregunta? Yo digo que no, profe. Ok. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a ver algo. Voy a ingresar al aula extendida. Aquí en el aula extendida, mire, estoy en la quinta pestaña, que sería la bibliografía. Aquí tienen los libros que le van a servir para investigar. ¿Ok? Están en la biblioteca virtual. Lógicamente, si usted tiene algún libro en su casa, pues también puede utilizarlo, porque la mayoría de los que estudiamos medicina generalmente tenemos familiares que son médicos y entonces tenemos acceso a esas bibliotecas y nos regalan, nos prestan muchos libros. Nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, entonces nos tenemos. Pero en la biblioteca tienen abundancia de ellos, ¿oyeron? Biblioteca virtual, que es una de las más grandes que tenemos aquí en la región Caribe y en Colombia, para que sepan, de la Universidad Simón Bolívar. Y en especial, alguien me preguntó del otro grupo que cuál era uno de los más sencillos. Le dije el MUR, que es con orientación clínica, y es un libro, una anatomía que es bastante sencilla, en el sentido de que te va llevando poco a poco en el conocimiento. Es más como para estudiantes, entonces, para que sepan, pero ustedes pueden utilizar de esto las que ustedes quieran y lógicamente de textos reconocidos los que ustedes quieran, para que no estén por allí solamente en buscadores comunes, porque a veces mucha información que sale allí no es veraz,
Y usted cuando nos las dice acá a nosotros le decimos, mira, eso no es así. Entonces me dice, no, sí, pero es que yo lo encontré, yo lo busqué. ¿Dónde lo buscaste? No, en esta página, muéstramela. Y es una página que no tiene ningún reconocimiento. ¿Ok? Entonces, para que sepan. Eh, ¿Por qué tenemos que hacer esto así? Porque de esa manera ustedes luego sí pueden ir a los buscadores comunes y ustedes van a encontrar información y ustedes van a ser críticos y van a decir, no, esa información no es relevante, eso es mentira lo que está diciendo allí. Porque en el texto tal lo dice así de esta manera, en el texto este lo dice de esta forma. ¿Ok? Entonces eso es lo que buscamos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también, donde está la bienvenida, tienen disponible la prueba diagnóstica, la cual cierra mañana en horas de la noche. Aquí está. ¿Cuándo cierra? Cierra el jueves. ¿Dónde dice la hora? Así, aquí está. 9:04. A las 9:04 de la noche cierra la prueba. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden ingresar. Ya hay personas que, bueno, los del otro grupo ya ingresaron, mira, y ya lo están haciendo. Entonces, este tiempo que tenemos, también les recuerdo que hay unas tareas en la primera unidad. Ya habían enviado 14 hasta esta mañana, 14 personas, vamos a ver cuántos van, que han enviado. Van 15. Esa se cierra el 16 de julio, el viernes. Y tienen otra que se cierra, que son del sistema óseo, lo que es la base del cráneo y los forámenes, que se cierra el 19 de julio antes de la clase. Ese día recuerden que tenemos quiz de planimetría, de esto que ya ustedes debieron haber hecho y estudiado y que hemos repasado. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán que cómo se van a ir colocando el día. Recuerden que la próxima semana arrancamos con la alternancia. 2 semanas de alternancia para aquellos que hayan decidido tomarlas.